mañana. Bye, Cachicha. Regresamos en este espacio Tu Mañana y vamos a recibir un gran activo de este programa. Ya, yo puedo decir que de este programa. Claro. Don Luis Carvajal, el que más sabe de medio ambiente de este país, aunque él no quiera que yo lo diga. ¿Y dónde que anda hoy, don Luis, ese fondo? Está en los Haitises hoy. No, ese. La otra vez estaba en la playa. ¿Dónde anda hoy? No, ese fondo es la laguna de Rincón, del agua, pero es simplemente eso, un fondo. Don Luis, muchos temas nodales y vitales para este país que conversar con usted. El conflicto del río Masacre, la planta Seaboard de Los Amas y la cola de presa de Monteplata. Vamos a ver, arranque a lo suyo. Bueno, empecemos por el tema del masacre, sí, porque el tema del masacre es un tema complejo. Todas las aguas transfronterizas en el planeta son objeto de conflicto y hay un acuerdo internacional de manejo de agua transfronteriza, del cual República Dominicana y Haití son parte, vinculadas con compromiso vinculante. Así es. Por lo tanto, pienso que es un espacio natural para poder dirimir una situación. Ocurre que nuestra región noroeste y la región noreste de Haití se caracterizan por un déficit hídrico estructural. De hecho, la demanda de agua en nuestro noroeste es muy superior a la disponibilidad de agua y consecuentemente estaremos adoleciendo de un factor crisis. Segundo, nosotros tenemos una gran cantidad de factores de menoscabo y deterioro de estas fuentes de agua. El río Masacre nace donde hay una concesión de oro de la mina Unigol Dominicana y el entorno de 3 de los 7 afluentes de ese río están bajo concesiones o de Unigol o ahora de Barrick, a quien se le ha hecho concesiones en la parte noreste del Parque Nalga de Maco. Pero en la parte suroeste del Parque Nalga de Maco tenemos el lago Juez. Y antes de esto tenemos el Parque Manolo, que fue eliminado, de donde nacen las aguas que van a la presa de Guayubín, que es una presa en construcción ahora, de las Dos Bocas o de Guayubín, y consecuentemente todas las aguas de la región noroeste están bajo amenaza de la expansión de la megaminería, bajo lugares donde las mayores inversiones que se han hecho están en aserraderos y en sitios donde el manejo implica un deterioro continuo en la capacidad de producir agua, que es la gran amenaza. Ahora, en el caso del río Masacre, estamos obligados a tener un manejo de ambos estados que en el marco del acuerdo de agua transfronteriza asuman un debate de cómo aprovechar este río, cuáles son los volúmenes que se pueden extraer de lado y lado, en qué cantidad pueden extraerse estos volúmenes y además de estos volúmenes que puedan extraerse en cantidad, cuáles serían los mecanismos de control. ¿Qué haríamos para evitar que un país, como ahora voy a hablar de República Dominicana, donde de cada 5 metros cúbicos que se utilizan en riego perdemos 4? En Haití no tenemos esa estadística, pero no creemos que la eficiencia del riego sea menor, y mucho menos en un lugar donde lo que se está diseñando como esquema de manejo de riego es simplemente un canal abierto que irá a infiltrar y que adolecerá de la misma ineficiencia. Esto plantea un desafío interesante para ambos países. Es no solo resolver un conflicto fuera de los aspavientos y de el surgimiento de estas pasiones nacionalistas de uno y otro lado que nos quieren de repente colocar frente a un conflicto, sino cómo podemos, una situación crítica en una región donde hay un problema de demanda de un recurso escaso en esa zona,
por ambos lados, utilizarlo para racionalizar el aprovechamiento del agua, para definir una política de recuperación de cuenca y de conjurar las amenazas que hay en el menoscabo de esa cuenca. Ahora, imaginemos que los ríos Joca y Neita, que constituyen luego el Artibonito, en su naciente están bajo una concesión minera que, bueno, pretende empezar a explotarse el próximo año, lo que sería afectar el agua que va a la presa de Peligre, y que alimenta a Puerto Príncipe, ahora, o que alimenta nuestros ríos fronterizos. Ahora, don Luis, el río, tenemos un río que nace en Loma de Cabrera, que del lado dominicano se llama Río Dajabón, y que tiene una extensión de 55 kilómetros. Hay 5 kilómetros que sirven de referencia limítrofe fronteriza. Y con el cambio del cauce del río se puede alterar las líneas divisas de frontera. Ahora bien, lo importante es, ¿cuál es el impacto de este río, del río Dajabón, o para Haití, el Rivière Massacre? ¿Cuál es el impacto que tiene en los humedales de Montecristi que están dentro de la Bahía de Manzanillo, en el Parque Nacional Montecristi? Mira, la fuente de los humedales de Montecristi son 3, ¿verdad? Sí. Además de este río, nosotros tenemos que hay una serie de derivaciones, pero además en la desembocadura del Yaque del Norte abre a una manera en forma de delta, y tenemos una serie de empalmes que terminan alimentando tanto en superficie como subterráneamente este sistema, que es un sistema extremadamente interesante. Pocos dominicanos conocen el valor de uno de los lugares que era el hábitat natural del cocodrilo americano. O sea, que todo el mundo piensa en el lago Enriquillo, pero su zona natural de habitáculo era este, que además está bajo ahora un macroproyecto de inversión que piensa establecerse en esa zona. Cualquier disminución de las aguas que alimentan estos humedales implica un deterioro de los humedales de Montecristi, que ya acusan de por sí muchas otras presiones. No nos olvidemos que es una zona de altísima evapotranspiración y evaporación directa, que lo que implica que si se disminuyen las fuentes que lo alimentan, su pérdida será de manera inmediata y absoluta, y que esto va a frenar la multiplicación de una serie de especies que entran en contacto, a pesar del lugar en que están los humedales, son parte de la estructura de la pesca de la zona en el mar, porque hay especies que te llegan hasta esta zona de los humedales, se multiplican allí, pero luego van a habitar en el entorno de las zonas coralinas y de las zonas costeras inmediatas, y hay un enlace entre estos humedales y todo el sistema de manglares que empiezan de Buen Hombre y van prácticamente hasta Baja Bonico. O sea, es increíble la forma en que se empalma esta región, y qué bueno, probablemente tú eres de la zona, porque he hablado con varias gente y como que no hay una relación de lo que ocurre con la geografía y las dinámicas. Estamos hablando de un tema muy serio. Por eso la regulación del río tiene que partir de criterios técnicos que establezcan cuáles son los volúmenes, los lugares y la forma en que pueden extraerse de uno u otro lado. Don Luis. Pero para ya cambiar de tema, me gustaría que nos refiriéramos a la resolución que emitió el pasado fin de semana el Ministerio de Medio Ambiente, que rechaza la operación de las barcazas generadoras de electricidad Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, que le da un plazo de 2 años para sacarlas de operación. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la postura de medio ambiente, su opinión usted como ambientalista, y también sobre las declaraciones que ha hecho la empresa Seaboard, que dice que ellos iban a estudiar las consecuencias ya en cuanto al contrato, las consecuencias de los contratos, porque ellos dicen que tienen un permiso de operación hasta 2025?
Primero, voy a pensar con dos preguntas para compartirla con los amigos oyentes. Sí. Pudo haber expresado unos días antes esta decisión el ministerio, una semana, 2 semanas antes de que se instalara la planta que se anunciaba que venía en camino. ¿Por qué se esperó que llegara y se instalara para anunciar que no se le iba a dar permiso? Pero voy más lejos, y darle un plazo de 2 años para que, de acuerdo a la ET, ellos ajustaran. Pero cuando usted ve la declaración, descubre que en la declaración también dice que en ese plazo ellos tienen para que resuelvan problemas ambientales que pueden estar deteriorando la zona. Cuando usted lee la declaración, yo siente que quien la escribió fue una comisión técnica que formada por Cantinflas, Tres Patines y el cienciólogo. Es ambigua, es contradictoria. El permiso que dice que niega lo está dando, quita la autorización pero permite que llegue, y ese plazo de 2 años no sería el primer plazo que tendría una compañía que debió haber sido removida. Primero, no debió haberse nunca instalado. Cuando en el 89 se instaló en el medio de una crisis y de manera temporal. Una temporalidad que debió haber sido de 3 a 5 años, y luego se prorrogó. En el 95 hubo una gran discusión alrededor del tema, y cuando en el 2003, en cumplimiento del mandato de la ley 6400, que daba un plazo de 2 años para construcción de planta de tratamiento y ajuste, y de 3 para el traslado de entidades como esta, y el entonces ministro de Medio Ambiente empezó las gestiones para su traslado, me refiero a Moya Pons, fue de Palacio que hubo una llamada diciéndole que lo dejaran tranquilo. Luego Ernesto Reina intentó hacer lo mismo cuando llegó como ministro, y bueno, y después ya lo de Domínguez Brito los conocemos. El permiso que ellos tienen y el que se menciona, y que se menciona tanto en esta declaración como con el que guapea la compañía, es el permiso que dio Ángel Esteves, el ministro anterior, no sobre la base de una resolución del comité técnico que hace la evaluación ambiental, sino un permiso que lo firmó el ministro, pero que carece de la fuerza legal. De hecho, la compañía lo admite cuando sabe además que para la instalación de una nueva planta necesitaba pasar por un proceso que no había cumplido. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que esa temporalidad que ha venido extendiéndose, que a partir de la ley 64 tiene ya 18 años de retraso, porque en el 2003 debió haber sido removida, de nuevo se da un permiso de 2 años. Si usted lee bien la resolución no es contundente, no le dice que tienen que irse de ahí, dice que en 2 años para que revisar los ajustes ambientales y hacer los estudios necesarios para el traslado. Y viene la pregunta, ¿y esos estudios no tenían que ser anteriores? Si no vamos a darle el permiso, ¿por qué permitir que la planta llegue, se arrime y se coloque en el sitio donde va a ser instalada? Además, estamos hablando de 2 años para que se vaya, pero ella todavía no está instalada. Ella acaba de llegar, está en ese proceso de instalación. Por lo tanto, yo saludo el titular de la nota que mandó el Ministerio de Medio Ambiente. No he visto, a pesar de que hemos buscado, la busqué en la página, la resolución que menciona. O sea, el Medio Ambiente no la ha publicado íntegra, la resolución, que es lo que necesitamos, no la nota de prensa sobre la resolución, porque la resolución tiene un título que dice Medio Ambiente rechaza, cuando debió haber dicho Medio Ambiente da un permiso temporal de 2 años, que es lo que ha pasado. Don Luis. La reacción... Sí, don Luis, Rafael Linares de este lado. Adelante, Linares. A propósito de esa brillante explicación que usted nos está dando sobre esta planta y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente, yo sitúo, por ejemplo, esa contaminación en la desembocadura del río Ozama. Aprovechando todas esas aguas, toda la riqueza de nuestro río Ozama y nuestro río Isabela, porque se comunican,
para generar riqueza que para mí no generan ningún tipo de beneficio a ninguno de los lugares que están allí, ninguno de los pobres que están allí. Ahora bien, vámonos a el nacimiento del río Osama, que es en la sierra de Yamasá. Vemos que Yamasá al norte, el norte de Yamasá es Cotuí, Cebicos, donde opera, donde opera la Barrigol. Pero yo siempre pregunto, don Luis, y es que los legisladores no entendieron, no se imaginaron que en unos años la Barrigol iba a estar detrás de la explotación de esos terrenos y mañana también estará detrás de la explotación de los haitises y todo lo que se comunique por ahí. Porque hoy tenemos un problema en Yamasá, donde la Barri quiere instalar una una presa de cola. Ahora bien, don Luis. Vaya a fondo. Es que este hombre es brillante, hablar con él estamos hablando con un intelectual. Pero déjelo que hable. Ahora bien, don Luis, hábleme usted, que usted conoce esa penetración de los ríos. ¿En qué puede afectar una presa de cola a todas estas comunidades? Y otra que no se están mencionando. Mira, empecemos por lo siguiente, y yo felicito tu observación. Barrigol pretende expandirse hacia la loma de los 7 Picos, que es donde nacen Osama e Isabela. Oye. La zona del Luey está comprometida con otra concesión, que es el área de donde van no solamente una serie de ríos, sino donde está el río Jaina. Pero cuando usted ve el mapa de las concesiones, descubrirá que toda la sabana de Guabatico, todo ese entorno, está bajo un sistema de concesiones y quedan apenas unas manchitas de territorio fuera del marco de las concesiones mineras. O sea, el gran problema no es solo dónde está y lo que está produciendo, sino que esa expansión pretende comerse, para usar una palabra que los dominicanos manejan, todo este territorio de la sabana de Guabatico. Ahora bien, un elemento importante es que la presa de cola no va a producirle absolutamente ningún bien a nadie. Una presa de cola es un basurero de desechos tóxicos, o sea, de el material que se muele muy fino y se pone a fuertes químicos para extraer los metales que tiene allí y que va y se deposita para siempre. O sea, la presa de cola no son una presa que podrán tener una vida útil como la tuvo la presa del Yagal. Fíjense, la presa del Yagal en 7 años agotó su vida útil. Cuando se diseñaba, ellos hablaban de que estaba diseñada para 12, 15 años. Y recuerdo que en medio de los debates, hablando de la impertinencia del lugar, una presa que ha tenido 2 accidentes, ya colapsó antes de ser inaugurada. Y cada vez que caen más de 100 milímetros tiene un sobrevertido, lo que se considera una situación gravísima por los componentes en una presa de cola. Las presas de cola no pueden instalarse en lugares que, primero, la pluviometría sea muy alta y por lo tanto puedan sobreverter, donde haya riesgo sísmico, donde haya agua que entre en contacto con poblaciones. Y estamos hablando de que el río Sama es el río que hace contacto con el mayor número de pobladores en República Dominicana, más de 4 millones de personas entre el Gran Santo Domingo y los poblados de la sabana de Guabatico. Ajá. Entonces estamos mirando que esta presa de cola colocada en Cuanza, en la parte alta del río Sama, implica una amenaza permanente por 3 razones. Primero, porque los accidentes en las presas de cola ocurren en todo el mundo. Y por mucho que me hablen de seguridad, hemos tenido en los últimos 10 años cerca de 72 accidentes con centenares y centenares de muertos. Recordemos los de Brumadinho y Las Marías, para hablar de las 2 que hubo en Brasil, de los accidentes que tuvimos en Canadá, en Alemania, en Yugoslavia, lo que hubo en España. Es decir, no se trata de que nos pueden dar plena seguridad de que no ocurra. Entonces, el riesgo de que ocurra un problema con una presa de cola que deriva hacia el río Sama o hacia uno de sus afluentes es de tal peligrosidad que implicaría una locura aceptarlo allí. Pero ¿saben por qué Barry quiere hacer una presa de cola húmeda? Porque una presa de cola seca, que es la tendencia moderna, y que deberían y pudieran hacerlo en el marco de
de la propia concesión actual le sale más costosa. Para ahorrar dinero, ellos pueden ahorrarse poniendo en riesgo no solamente la seguridad de un río como el río Sama, que ciertamente, como introducía en la pregunta, es un río altamente contaminado, con múltiples problemas, y donde menoscabar su volumen o sumar contaminantes implicaría de manera exponencial agravar los riesgos que esto implica. Esta presa de Cola, el Estado Dominicano no puede, no debe bajo ninguna circunstancia permitirla, y en el caso de que en el Estado alguien dude y esté interesado en hacerlo, la población dominicana no debe permitirla de ninguna manera. Y Don Luis, sí. Don Luis, Adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias de verdad. Siempre es un honor y un privilegio. Estaremos en esta batalla. No me quiero ir sin recordarle al Ministerio de Medio Ambiente que el pico Diego de Ocampo tiene doliente, y que la intención de pasar la gestión del pico Diego de Ocampo a empresarios que tienen intereses en su apropiación no va a ser permitido. Llamamos a la defensa del pico Diego de Ocampo y que el ministerio mantenga el comanejo que tiene la Sociedad Ecológica del Cibao con ese pico. Así es que muchas gracias por la invitación. Quedemos pendientes de eso, de discutir ese tema. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Después de la misma, con más contenido de Tu Mañana. Tu Mañana. By Cachicha.